¿Nadie más? ¿Algo más de este texto? Si no leímos, va a estar como complicado todos los ejercicios que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Nadie más? ¿Seguro? ¿Seguras? ¿Qué más nos dice el texto? Bueno, nada más quería también agregar que nos da, nos da en sí como varios temas o conceptos, y también aparece la correlación curvilínea, que nos menciona que es una relación positiva o negativa y que representa un tipo de relación lineal. Y bueno, y también nos indica que los diagramas de dispersión tienden a formar una línea recta a través del centro de la gráfica, y la correlación positiva, los puntos del diagrama tienden a formar una línea recta a través del centro, me parece. Ahorita vamos a revisar justo las líneas que son pendiente negativa y positiva. Muchas gracias, Jesús. No sé si solo leíste tú, pero eso estaría muy... La clase sería muy compleja si solo leíste tú. Bien. Entonces, lo que sigue es introducción a la estadística inferencial. ¿De qué va a ir esta sesión? Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahorita, todo simple y llanamente tiene que ver con estadística descriptiva. No se aborda ningún tema de estadística inferencial, es decir, no podemos abordar ninguna de las herramientas, de las técnicas que hemos visto hasta ahora, nos sirve para predecir algo, ¿sí? Ni siquiera para asociar dos variables. Lo único que podemos hacer hasta ahorita es decir si hay una probabilidad de que nos equivoquemos o no en determinada comparación. Es todo lo que hemos hecho hasta el momento. Aquí vamos a introducirnos a la estadística inferencial. ¿Qué es la inferencial? Es inferir un resultado, pero ojo, vamos a ir paso a paso. Primero que nada vamos a ver la cuestión de la correlación, después el coeficiente de correlación, ejemplo, ejercicio y al final lo que implica un análisis de regresión. Entonces, de inicio, ¿qué es una correlación? ¿Alguien ya había oído este término? Sí, bueno, supongo yo que quiere decir, pues sí, la relación entre dos conceptos o cómo dos partes forman una o interactúan entre sí. ¿Alguien más que lo haya visto en sus clases de prepa, en alguna otra clase en la universidad? Yo, que sirve para la estadística y expresando un punto de dos variables que están relacionadas linealmente, como si fuera una gráfica. Ok. ¿Alguien más? Bien. Básicamente, la correlación identifica la relación de dos variables, X y Y. ¿Se acuerdan que les había hablado de la variable dependiente y la variable independiente? Bueno, en este momento no hay motes, no existe variable dependiente e independiente, solo son dos variables, X y Y, ¿sí? Aquí la cuestión es que en la correlación no existe un enfoque de causalidad, un enfoque de dirección. Es decir, X no está determinando Y, ni Y está determinando X. ¿Se entiende eso? Es decir, lo único que vamos a conseguir con la correlación es decir que X y Y tienen una relación y hasta ahí. No podemos asegurar nada más. ¿Sí queda claro esto?
Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, orientación política y crianza de niños y niñas. Bueno, si es que existiera un tipo de correlación, bueno, podemos ver cómo estas dos variables van desarrollándose más o menos a la par, ¿sí? Es decir, algo así, digamos. ¿Sale? Dentro de una gráfica podríamos ubicar que la orientación política y la crianza de los niños va hacia el mismo lugar. Hay otro tipo de relaciones como la inteligencia y la clase social, lo mismo. El nivel de estudios y uso de marihuana, lo mismo. Pero hay que dejar en claro, esto no significa que una sea efecto de otra. Otro aspecto que les quiero mencionar es que hay muy pocas correlaciones perfectas, ¿sí? Correlaciones perfectas es esto. Por ejemplo, inteligencia y clase social. De este lado podemos medir con un indicador el grado de inteligencia y de este otro lado tu clase social. Y entonces podríamos ir diciendo que los niveles más bajos de inteligencia se encuentran en las clases bajas, los medios en las medias y las altas en los altos. ¿Sí? Eso nos puede decir, recordemos que esto no implica causalidad, solo es una relación, ¿sí? Pero esto no necesariamente sucede así en la realidad. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues que si logramos encontrar una base de datos y la graficamos, podemos observar que esto puede estar más o menos así. ¿Sí? Y eso modificaría esta pendiente, ya no sería tan exacta, tan perfecta, sería más o menos así, digamos, ¿no? Así no. No tan plana. Sería más o menos así, digamos. ¿Sí? No tan a 45 grados, que es lo que se esperaría. Bien. Ok, ¿alguna duda con esto de la correlación? No, profe. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, antes de avanzar, es necesario que pasemos por esta temática. ¿Por qué? Para hacer un ejercicio de correlación, ya debemos de traer una teoría detrás. No se hace nada más así porque sí y a ver qué me sale. ¿Sí? Porque si no, estamos susceptibles a poner por encima de la teoría, por encima de nuestro carácter epistémico, es decir, cuál es el conocimiento que queremos generar, lo dejamos de lado y anteponemos eso a el método. Y eso es lo que se le ha criticado a la ciencia política muchísimo durante, principalmente en la primera década de este siglo, porque se abusó mucho de este tipo de mecanismos. Ahora bien, correlación no es causalidad. En la correlación existe una relación mutua entre dos cosas. Al cambiar una, la otra también cambia. Si bien existe un tipo de conexión, esta podría ser causa y efecto, pero la correlación también puede producirse sin que haya ningún tipo de causalidad. La causalidad se produce cuando una cosa afecta directamente a la otra. Por ejemplo, esto ya se los puse alguna vez, me parece. Siempre que salgo con paraguas, no llueve, pero se me olvida y llueve. Si nosotros hacemos una bitácora y nos damos cuenta que cada que salgo con el paraguas no llueve, no llueve, no llueve, y por el contrario, cuando se me olvida, llueve, llueve, llueve. Y podemos juntar un conjunto de datos y darnos cuenta que, en efecto, ¿sí? Si llevo el paraguas, no llevo el paraguas. No llueve y sí llueve, ¿no? Y encontraríamos algo así, más o menos.
¿sí? Entonces, esto primero es una gran correlación, ¿no? Existen. Pero entonces, ¿eso significa que yo domino el ciclo del agua? ¿Que yo controlo el ciclo del agua? Pues me deberían de contratar para ir a los lugares de sequía, ¿no? Pero eso es un absurdo, ¿sí? Es una gran casualidad, sucede y sucede más veces de lo que pensamos, pero eso no implica que sea una causalidad. La causalidad de la lluvia, pues es el ciclo del agua, ¿no? Y solo fue una casualidad que cuando no he llevado paraguas llueve y cuando me lo llevo no llueve, y punto, hasta ahí. De ahí la importancia que su modelo de correlación esté sustentado en teorías. Si no está sustentado en teorías, pues va a ser la pura técnica. La verdad, eso ya no es bien visto en las ciencias sociales. Debe de haber de fondo un trabajo teórico. Bien. ¿Por qué una correlación no implica causalidad? A ver. ¿Por qué si dos variables se van siguiendo, por qué no puedo decir que una define a la otra? En primer lugar, porque solo es la relación de dos variables y no estamos considerando variables omitidas. A ver, por ejemplo, hace ratito yo puse el ejemplo de qué pasa si queremos relacionar el nivel de alfabetización con el nivel de nutrición. ¿Sale? En teoría, diríamos que un mayor nivel de alfabetización implicaría un menor nivel de nutrición. Esa sería una curva inversa. Ahorita vamos a ver las curvas, ¿no? Más alfabetización, menor niveles de desnutrición. Menos alfabetización, mayores niveles de desnutrición. ¿Sale? ¿Por qué esto no podría ser causalidad? Uno, porque la alfabetización no solo está influenciada por la nutrición. Puede ser, claro. Pero ¿qué otras variables influyen en la alfabetización? Pues también su situación socioeconómica. Ok, la situación social, la situación económica, podemos incluso dividirlas. ¿Qué más? ¿Qué más puede influir en la alfabetización, en los grados de alfabetización? Pues el escaso acceso a la educación. ¿En qué sentido? Mm, a lo mejor en un lugar donde no haya muchas escuelas, donde sea Ok, medio difícil acceder a una escuela. la infraestructura, bien. ¿Qué más? Entonces ya tenemos las condiciones sociales, la infraestructura, ¿qué más? Y el resto de los compañeros, compañeras, ¿qué más impacta la alfabetización? ¿Qué más puede impactar los niveles de alfabetización? La distancia de las escuelas, ¿no? Va de lo mismo, la infraestructura local. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Las condiciones culturales, que tengas una familia nuclear unida, que no hayas sufrido de abuso, que tengas la beca correspondiente. O sea, hay un sinfín de variables intervinientes que, si nosotros decimos que solo la nutrición impacta la alfabetización, pues estamos cayendo en una falacia. De hecho, se llama una falacia argumentativa.
¿sí? Entonces, primero que nada, por eso una correlación no implica causalidad. ¿Sale? Bien, la segunda cuestión es que también, una vez que identificamos el resto de las variables que intervienen en el fenómeno que pretendemos estudiar, habría que hacer una profunda investigación para decidir cuál pesa más y cuál pesa menos. ¿En dónde pesa más la cuestión de las condiciones sociales? ¿En dónde pesa más la cuestión de la infraestructura? ¿En dónde pesa más la cuestión de la nutrición? Para eso deberemos de contextualizarnos en un determinado lugar, ¿no? Pero si no hacemos eso, pues también la relación que obtengamos aquí es meramente figurativa. Y por último, que eso ya lo veremos más adelante, pero aquí no estamos en una relación de causalidad. Aquí estamos viendo la relación que guardan dos variables y ya. No estoy diciendo que la nutrición influye en el alfabetizamiento o en una de esas, en la alfabetización influye en la nutrición. Pero ese problema ya lo veremos después en el ejercicio de regresión. Entonces, la correlación va y viene. Es una interrelación de las variables X y Y. Y la regresión, como vamos a ver, la causalidad sí implica que una variable X influya sobre una variable Y. ¿Sí? En ese caso, sí diríamos que el nivel de nutrición influye en la alfabetización, en el nivel de alfabetización. Ahorita no vamos a eso, nos quedamos con la correlación. Y aquí les tengo un ejemplo también de la correlación que no implica causalidad. Esta gráfica nos muestra un compendio de muertes por asfixia y el grado de satisfacción. Podemos ver cómo a lo largo de los años existe esta correlación. Pero eso no significa que quienes mueren por asfixia aumenten su grado de satisfacción, en absoluto. Nada tiene que ver. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar estas relaciones en un sinfín de lugares. De ahí la importancia nuevamente de que exista una teoría detrás de lo que están tratando de relacionar. Porque si no, es pura habladuría, ¿sí? No hay sustento para establecer una correlación. Bien, hasta aquí, ¿dudas, cuestiones, algo que no esté claro? Ninguna, profesor. ¿No? Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de correlación positiva. ¿Esto qué implica? Pues simple y llanamente que la línea esté hacia la derecha. La línea perfecta sería más o menos así. Pero como les había dicho, esto en la realidad no sucede. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una correlación entre el índice de marginación y las transferencias federales per cápita. Lo que nos está diciendo aquí es que aquí el índice de marginación es quienes tienen menos marginación y aquí quienes tienen más. ¿Sí? Entonces, quienes tienen menos marginación reciben menos transferencias per cápita. En cambio, quienes tienen mayor nivel de marginación reciben mayores transferencias federales per cápita. Las transferencias federales son estos montos que provienen del ramo 23 y ramo 33 y ramo 28, que se les da a municipios y estados. ¿Sale? No hay pierde con esto, ¿verdad? Ojo con esto. Si ustedes se fijan, la curva no tiene, la curva de la correlación, no tiene tanta pendiente, ¿cierto? Es esto. ¿Esto qué significará? Que no hay una causalidad.
No estamos hablando todavía de causalidad, estamos en la correlación. No hay causalidad aquí. Básicamente lo que señala es que no hay mucha potencia en el grado de correlación. Ahorita lo vamos a ver en 2 láminas, 3 láminas. ¿Sale? Bien. Entonces, también tenemos la correlación negativa. Como ya les había mencionado, está pegada hacia la izquierda. Y más o menos debería de salir la correlación negativa perfecta, más o menos así. ¿No? Es complejo hacer esto. ¿Sí? Digamos que con mucha imaginación, eso es una línea. Entonces, podemos ver que la línea que nos sale es esta, ¿verdad? Tiene más pendiente que la anterior, ¿sí? Y básicamente lo que está señalando es el índice de marginación y la incidencia delictiva, que implica que donde hay mayor marginación, ¿no es cierto? Sí, donde hay mayor marginación, hay mayor incidencia delictiva, ¿sí? Y ya me equivoqué porque esta no es nuestra línea. La línea es esta. Donde hay mayor marginación, que son estos puntos, hay un mayor número de incidencia delictiva. Y en donde hay menos marginación, donde los niveles de marginación están mejor, hay menor incidencia delictiva. ¿Sale? Bien. Como les había mencionado, esto indica la potencia, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es esto de la potencia y tiene mucho que ver con el índice, con el coeficiente, perdón, de Pearson. Y también tenemos correlación nula o cero. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que se me olvidó decirles es esto. 1. En la correlación positiva, el hecho de que exista la línea así como tal a 45 grados, significa que el nivel de significancia en la correlación de Pearson es 1. Esta es la correlación perfecta. ¿Sale? En sentido positivo. En la correlación negativa, la correlación perfecta es así, más o menos, y no es 1. ¿Cuánto sería la correlación perfecta en el sentido negativo? Menos 1. ¿Sí? Y ahora bien, la correlación nula o cero. Si se fijan, no está del todo horizontal, pero la correlación nula es plenamente horizontal. ¿Esto qué creen que significa? Pues sí que como no se tocan las líneas, no existe una correlación. Básicamente que no hay correlación, ¿sí? Y lo que vamos a sacar en el coeficiente de Pearson va a ser muy cercano a 0. Puede ser más 0.1, menos 0.1, pero va a ser muy cercano a 0. A ese tipo de relaciones no nos sirve, ¿sí? La incidencia electiva con las transferencias federales no tiene ningún tipo de relación. ¿Sale? Bien. La correlación curvilínea es sumamente interesante porque, por ejemplo, aquí nos está hablando de precipitación pluvial, o sea, lluvias, y los metros cúbicos por hectárea cultivables. ¿Sí? En este caso nos dice que cuando hay poca lluvia, los niveles, los metros de cultivables son pocos, ¿no? En cambio, cuando hay mediana lluvia, los niveles de la área cultivable es demasiada, ¿no? Está alta. Pero nuevamente, cuando hay ahora muchísima lluvia, ya no es lluvia mediana, los niveles para cultivar vuelven a ser menores, ¿sí? Es una situación que se puede dar, existe,
esta correlación también se puede calcular. Bien. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo claro con esto? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos a pasar justo al coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson lo que nos va a decir es si hay una correlación negativa perfecta, como ya les había dicho, que es -1, y una positiva perfecta, que es +1. ¿Cuánto creen que tengan de correlación los dos ejemplos de correlación negativa y positiva que acabamos de ver? Si lo perfecto es esto, más o menos, si esto sería 1, ¿cuánto creen que tenga esto? Pues tal vez sean como unos 0.10, ¿no? O No. una correlación Esto más o positiva de menos 10. sería por ahí de 0.55, más o menos. ¿Sí? Y esto cabría por aquí. 0.55. Ah, bueno. Está por encima, de hecho. Más o menos cabe por ahí. ¿Eso qué implica? Hay una correlación positiva, pero es moderada. Es hasta un poco débil. Existe, pero pues tampoco nos está diciendo mucho. ¿Sale? Ahora, en la correlación negativa, ¿cuánto creen que tenga? Respecto a eso. Eso sería el -1. ¿Cuánto creen que sea aquí? Esa más o menos que sería como un 0.80. Más o menos. Y en este caso, si bien sigue estando como positiva moderada, ya está más cerca de la positiva fuerte. ¿Sí? Entonces, ahí nos está diciendo quién tiene más relación. En este caso, el índice de marginación tiene mayor relación con la incidencia electiva que con las transferencias federales. ¿Sale? Bien. ¿Todo bien con esta cuestión del coeficiente de correlación de Pearson? ¿Sí quedó claro? ¿Se entiende cuál es la correlación negativa perfecta y la correlación positiva perfecta? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, avancemos ahora sí a el coeficiente de correlación de Pearson. Primero que nada, como ya habíamos dicho, determina la fuerza y la dirección de la relación Y con X. Para calcularlo, hay una fórmula que es con puntaje Z, que es las desviaciones estándar, y ubicar la razón T en las tablas. Eso es un poco tardado, por ende, dejamos de lado esa fórmula y nos vamos directamente con los datos crudos. Y utilizando esta fórmula. Es sencilla, no la vemos con ojos, digamos que, de confusión. En este caso, R es el coeficiente de relación de Pearson. N va a ser el número de pares, ¿sí? Ojo, no es el número total de casos. Más bien, si tenemos dos grupos de datos, 5 de un lado y 5 del otro, la N va a ser 5, ¿sale? La suma de XY es una multiplicación. La suma de X, ahorita lo vamos a ver principalmente en una tablita para ver cómo se llena toda esta fórmula, ¿sale? Bien, vamos a hacer un ejemplo y ahorita vamos a hacer un ejercicio que ustedes me van a ir diciendo los resultados. Entonces, el ejemplo nos dice que debemos de hallar la relación entre el número de años de estudio que completó el padre y el número de años de estudio que completó su hijo, ¿sale? Tenemos dos bases de datos
En una nos van a decir los años que estudió el papá, en otra los años que ha estudiado su hijo. Y el paso número 1 es obtener la suma de x, suma de y, suma de x por y, suma de x cuadrada, suma de y cuadrada, y aquí me faltó una cosa, que básicamente es la n. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, generalmente en las bases de datos, en los ejercicios, lo que nos van a dar es esto. Nada más. Los valores de x y los valores de y. ¿Sale? Entonces, la suma de x, pues sumamos lo que ahí está. La suma de y, nuevamente. La suma de x, y. Vamos a multiplicar x por y. 12 por 12, 144. ¿Sale? 10 por 8, 80. 6 por 6, 36. Y así sucesivamente, ¿sí? No hay pierde. Y después de eso, pues se va a sumar el resultado de todo eso. Y aquí está la suma de x. X cuadrada, 12 por 12, 144. 10 por 10, 100. 6 por 6, 66 y así sucesivamente. 12 por 12, 144. 8 por 8, 64. 6 por 6, 36 y así sucesivamente. Y sacamos ahora sí la suma de cuadra. No hay ninguna confusión en esto, ¿verdad? ¿Algún dato que no sepamos cómo sacar? No, profesor. ¿No? No, Muy bien. profe. Y por último, la n va a ser igual a ¿El número de qué? ¿De datos? ¿De 720? la n es el número de datos pares. ¿Cuántos casos estoy tomando aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, 7, ¿no? Pero recordemos que son en datos pares. Entonces son 7 pares. ¿Por qué? Porque este es el papá y este es el hijo. ¿Sí? Pues son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la n es igual a 7. Que no se nos olvide. Son 2 muestras y son 7 individuos por cada muestra. Bien. Ahí está la fórmula y pues solo procedemos a sustituir los datos como el paso número 2. Es decir, la n, ¿cuánto habíamos quedado que es? 7, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el 7. N, 7. La suma de x, y, aquí está, 720. Menos la suma de x por la suma de y, aquí está. La suma de x que es 73 y la suma de y que es 66. Entre la raíz de 7 que es n, se repite, 825. que es la suma de x cuadrada, y el cuadrado de la suma de x. Aquí está. ¿Sale? 650 que es el cuadrado de la suma del cuadrado de y 66 que es y. Ojo, no hay que confundirnos entre la suma de y cuadrada y y al cuadrado. ¿Sale? Igual con la x. Suma de y cuadrada aquí. Y al cuadrado es esto al cuadrado. Entonces, Escucho un niño. entonces, lo que sigue es sustituir los datos y realizar los cálculos correspondientes. Se hace todo y esto es lo que queda. ¿Sale? No nos vamos a detener tanto, solo es la operación.
y el resultado es 0.75, ¿sale? El coeficiente de correlación de Pearson de estos datos es 0.75, ¿sale? Bien. ¿Alguna duda de dónde se obtienen todos los datos? No, ¿verdad? No, profesor. No. Muy bien. Profe, ¿podría dejar la fórmula para copiarla? Sí, ahí está. Te lo dejo Gracias. un ratito y ahorita, de todos modos, para nuestro ejercicio lo vamos a volver a utilizar, pero sí, ténganla a la mano. El coeficiente de Pearson es igual a la n por la suma de xy menos la suma de x por la suma de y entre la raíz cuadrada de n por la suma de x cuadrada menos x, la suma de x al cuadrado por la n por la suma de y cuadrada menos la suma de y al cuadrado. Bien, de todos modos, esa fórmula pues viene ahí en la lectura. Ahora, vamos a encontrar la significancia de lo que acabamos de calcular. Es decir, ¿tiene significancia a P.05 o P.01? No lo sabemos. Vamos a calcular eso. ¿Cómo se calcula? Considerando los grados de libertad. Para obtener los grados de libertad es igual a n menos 2. Punto. ¿Cuánto tenemos de n? ¿Cuánto era la n? ¿Quedamos? 7. 7. 7 menos 2, 5. Ya está. Ahora vamos a las tablas. La tabla E me parece que es. Y tenemos 5 grados de libertad, ¿verdad? No es cierto, es la tabla F. Es la tabla F. Y entonces tenemos 5 grados de libertad. Para P de 0.75 es 0.7545, ¿cierto? Y para P de 0.01 es 0.8745. Muy bien. Agarramos estos datos y nos vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada de armar una tablita en donde ponemos la R obtenida, que es 0.75, y la R en la tabla, 0.754. Le ponemos los grados de libertad, 5, la P, 0.05, y esto, ¿qué nos indicaría? ¿Cuál sería la conclusión de esta información? Pues si bien Pues es entiendo, igual, sería ¿no? algo así como el nivel de correlación que tiene. No, aquí estamos viendo nivel de significancia. Ah, ok. ¿Qué pasa con cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿Qué pasa con esto? Sí es cierto lo que dices, Pablo, de que estamos viendo el nivel de correlación. Es 0.75 positivo, eso es buenísimo. Pero tenemos que ver la significancia, es decir, qué tan significante es que nosotros tengamos este nivel de correlación. La R obtenida es 0.75. La R en la tabla es 0.754. ¿Qué procede cuando tenemos estos resultados? ¿Nadie? ¿Se aceptaría la hipótesis nula?
¿O no? ¿Por qué? Bueno, es que ahí tengo una duda porque nuestra R obtenida es de 0.75, pero la de la tabla es 754. Pero la de nosotros podía ser como si tuviera un cero, ¿no? Entonces, no sabría si por esas 4 milésimas Ujú, se contaría que es igual o ujú. menor. Sí, de hecho sí, se contaría que es igual. Entonces, lo que sucedería es que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque esto es igual o mayor a esto. ¿Vale? Son 4 décimas, no pasa nada. ¿Sí? Y además, estás en un P de 0.05. Si por ahí estuvieras en un P de 0.1, ahí sí ya pasan cosas, ¿no? Porque te estás arriesgando demasiado. En este caso, es la P.05. ¿Y qué significa que se rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis alternativa? En que sí hay una relación, ¿no? Hay una relación, en efecto. Hay una relación entre los años de estudio que completó el padre y los que completó el hijo. Y esta relación es significativa a P.05. Ya está. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda con esto? ¿O qué dudas hay? No más sería yo creo que en lo de la tabla, pero de ahí en fuera todo. En la tabla, ¿en dónde buscas los datos? Ajá, en la tabla F, ¿no? Dice. Ajá, sí. Es acorde a los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad son n-2. Teníamos 7 de n, menos 2, 5. Entonces vamos a la tabla F y buscamos qué nos dice para 5 grados de libertad. Ok. ¿Sí? Sí, todo claro. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Seguros, seguras? Sí, profe, ninguno. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces ahora vamos a un ejemplo, un ejercicio. Bien, el ejercicio dice, se interrogó a 6 estudiantes considerando la calidad de su desayuno y las notas que obtuvieron. Queremos ver si hay una correlación entre esto. Y aquí estamos. Tenemos a 6 estudiantes y por un lado su calidad de desayuno, que va del 1 al 7, y las notas que obtuvieron, que van del 1 al 5. Aquí está la fórmula nuevamente. Y entonces, ¿cuál es el primer paso? Quisiera sacar Tomar todos XY los... y X al cuadrado y al cuadrado, ¿no? Exactamente. Sacar la suma de x, la suma de y, la suma de x cuadrada, la suma de y cuadrada y la suma de x por y. ¿Cierto? Bien. Entonces, iniciamos haciéndolo y ahorita me dicen qué les sale y comparamos resultados para ver si todos vamos al corriente. Empezamos a hacerlo, por favor.
Ya. ¿Listo? A ver. ¿Qué tienes en la suma de X? 27. 27. Sí. Ya, caray. A mí me salió 23. 1 más 6 más 4 más Ah, sí, 3 más 2 perdón, más 7. 23. Perdón. Ok. La suma de X cuadrada. 115. La suma de Y. 18. La suma de Y cuadrada. 64. Y la suma de XY. 85. Todos 85 en la suma de XY. Todos y todas le salió 85. A mí me salió 83. 83, ajá. A mí también me salió 83. Hay que rectificar esa suma. Sí, profesor, fue error. Perdón. Muy Solo bien, no te 23. preocupes. Muy bien, más o menos así nos debe de salir, ¿no? Suma de X 23, X cuadrada 115, suma de Y 18, suma de Y cuadrada 64 y suma de XY 83. ¿Todos y Sí. todas hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora que sigue la sustitución de datos, ¿no? Bueno, falta una información aquí, que es la n. ¿De cuánto sería la n? 6. De 6 en efecto. Bien, entonces ahora solo toca sustituir los datos en la fórmula, ¿cierto? La n va aquí, la suma de x, y la suma de x va hasta acá, XY por acá, y así sucesivamente. Bien, cuando tengan un resultado de la R de Pearson, me dicen, a ver cuánto le salió, y comparamos nuestros resultados. ¿Tenemos algún resultado? Ya, profesor. ¿Cuánto sería, Daniel? Bueno, a mí me salió 0.75. 0.75. No, a mí me sale algo diferente. A ver, ¿puedes rectificar tus operaciones? Es no tan distante, pero no es ese, no es eso lo que me sale. ¿Alguien más tiene otro resultado?
A ver, alguien más ya tiene un resultado. Ricardo Hernández, punto 5018. No, ese sí está muy alejado. Me sigue dando punto 75. A ver. Bueno, pues ya rectifiqué todo y Listo. A ver, vamos viendo. Entonces aquí tenemos 6, ¿verdad? sí. 6 por 83. Y aquí tenemos 23 y 18, ¿cierto? Bien. Aquí tenemos 6 también. Y la suma de x cuadrada es 115. Menos 23 al cuadrado. Y es 6 por... 115 está muy raro. Es 6 por 64 menos la suma de y cuadrada. No, la suma de y al cuadrado. O sea, 18 al cuadrado. Bien. Entonces, 6 por 83 nos da 498, ¿cierto? 488. No, sí, 498. 498. 6 por 83, 498. Sí, ya vi. Igual y por ahí. Me salió lo que le sale a Pablo. En efecto. Punto 85. Profesor, ¿Sí? estoy viendo que creo que en la suma de XY lo están manejando con 83, pero a mí me dio 88 la suma. Es 83. Revísalo. 2 Ok. por 1, 2. 6 por 5, 30. 3 por 4, 12. 3 por 3, 9. 2 por 1, 2. 7 por 4, 28. Esas sumas son 83. Sí, creo que sí. Revisa tu suma. Ah, profesor, sí, es eso. Perdón, me equivoqué en lo de 498. Ah, ok. Pusiste ahí 488. Ajá. Bien. Entonces, regresamos. Es 498 menos 414 entre la raíz de 161 por 60. Ajá. ¿Sí? Que ya lo simplifiqué. Y al final queda una división de 84 entre 98.28. Entonces, a todos y todas ya nos salió punto 85. Sí. ¿Sí? Ya vimos que sí, por el cambio de un número se nos mueve todo. ¿Sale? Entonces, muy bien. Ahora vamos a la prueba de significancia. Si tenemos 6DN, ¿cuántos grados de libertad tenemos entonces? 4. Así es. Entonces, ¿alguien puede ir a ver cuánto dice la tabla F para 4 grados de libertad a P de 0.05? Punto 8114. Punto 8114, ok. Pues entonces hacemos nuestra tablita. Y la R obtenida es 0.85. La rentable es 0.811. Nos faltaría el 4. 4 grados de libertad de P.05. ¿Cuál es la conclusión de este ejercicio entonces? Si obtuvimos 0.85 y en la tabla está 0.81, ¿qué concluimos? Que se rechaza la hipótesis nula. Una no. Yes. Se rechaza la hipótesis nula. Y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que
Hay relación. Hay una relación entre la calidad del desayuno y las notas que se obtienen. Listo. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Quedó algún vacío? No, todo claro. ¿Todo claro? A mí Muy me bien. quedó una duda con respecto de cómo sacamos los números los resultados de la fórmula en la parte de abajo. ¿Cuáles resultados? Donde es la raíz cuadrada, luego está la n, luego s cuadrada. A partir de ahí como que me quedé, no entendí bien. Esto es 6, ya habíamos quedado, ¿no? Sí, del número de muestras, eso sí me quedó claro, pero La suma de x cuadrada es esta, o sea, 115, ok, porque hicimos x cuadrada, ¿no? sí. Esos dos se multiplican, ¿verdad? El 6 por el N por, 50. ajá, exactamente, esta es una multiplicación. Ok, X es esta, la suma de, perdón, la suma, sigma de x, no es E, sigma de x es esta, y esa se eleva al cuadrado. N sigue siendo 6, la suma de y cuadrada es esta, de igual manera que sacamos y cuadrada antes. Y perdón, la suma de y es esta, perdón. ok, sí, ya me Y quedó al más claro. cuadrado, ¿sí? Todo Sí, está aquí, ¿sale? sí, Bien, perfecto. ¿alguna otra duda? Ok, pues pasemos a al siguiente tema, que es la regresión. ¿Alguien antes había oído hablar del análisis de regresión? No. Nada, No, creo que no. nada. Ok. Como les dije, todo lo anterior que vimos, aparte de la correlación, es meramente estadística descriptiva. A partir de aquí, ya se le considera estadística inferencial, ¿sí? Hace ratito no nos interesaba la causalidad, no nos interesaba la dirección. Aquí sí. Y por eso es que es sumamente importante que en este tipo de ejercicios haya una teoría detrás. ¿Por qué? Nuevamente, como ahorita vamos a ver, podemos dar ciertas predicciones, pero estas predicciones están encausadas en el conocimiento, en la epistemología. Pero esta herramienta la podemos mal utilizar y decir que entonces el hacer campaña en ciertos lugares te va a generar ciertos votos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Lo principal, por decir, es que a diferencia de la correlación, en la correlación solo estamos viendo la relación entre dos variables. En la regresión ya no. La regresión es cuánto esta variable X influye en lo que sucede en esta variable Y. Regresando a nuestro ejemplo de nutrición y alfabetización. ¿Cuánto es que el nivel de nutrición impacta en el nivel de alfabetización? Ahora sí, es causal. ¿Sale? Lo que vamos a hacer es predecir los valores de una variable Y conociendo los valores de otra variable que va a ser X. En este caso, ahora sí, X va a ser nuestra variable independiente y Y nuestra variable dependiente. Y lo que vamos a observar ahora es esta misma curva que vimos en el cruce de datos, pero se va a llamar curva o línea de regresión y va a traer una ecuación. Ahorita vamos a interpretar esa ecuación. Para obtener esta línea o curva de regresión, tenemos que seguir esta fórmula. No nos compliquemos, todo esto ya lo vimos anteriormente.
¿sí? Y bueno, básicamente, lo que va a hacer la ecuación de la regresión es decirme que si yo, por ejemplo, le meto 10, un porcentaje de 9 en la nutrición, ¿cuánto va a tener un alumno en su nivel de alfabetización? ¿Sí? Si yo manipulo X, ¿cuánto va a sacar en Y? Eso es básicamente. ¿Sale? Ahora, no entremos en pánico de ver esta fórmula. Es muy sencillita. Y' es justamente lo que vamos a predecir. R es lo que acabamos de calcular, el coeficiente de Pearson. SY y SX es la desviación estándar de la muestra de los valores de Y y los valores de X. Ya vimos que hay dos muestras, ¿cierto? Entonces, pues solo es la desviación estándar. Tenemos la fórmula de la desviación estándar. Esta X no nos vamos a meter con ella. Ahí va a seguir. No la agarremos, no la tomemos en cuenta. Más adelante van a entender por qué. Pero ahí va a seguir. Después hay una resta y vuelve a repetirse el coeficiente de Pearson. Vuelve a repetirse esta división, es la mismita. Y esto se va a multiplicar por la media muestral de X y la media muestral de Y. Ahorita les digo por qué se llaman medias muestrales, pero es lo mismo. Desviación estándar muestral y media muestral son lo mismo que desviación estándar y media. Solo que se les dé ese nombre, ahorita les digo por qué cuando pasemos a calcularles. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda con lo que significan estas letritas? Sí, no, muchas. ¿Cuál es la duda? Es en este momento, recuérdenlo. En la siguiente sesión ya es el examen. Ya no hay capacidad de tener dudas ahí. ¿Hay dudas en qué significa cada una de estas letras? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Voy a profundizar en lo de la desviación estándar y la media muestrales. ¿Sale? Entonces, básicamente, de una vez se los explico. Es la desviación estándar vimos que teníamos dos muestras, X y la media de X y Y. Aquí el punto es que, a final de cuentas, siguen siendo muestras. No son una totalidad de datos. Por eso es que se llaman desviación estándar muestral y media muestral. Vamos a ver el ejemplo que nos pone el texto y lo vamos a ir siguiendo. Nos dice, ya, recuerdan que en el ejemplo también decía que la correlación entre los años de estudio del padre y los años de estudio del hijo, ahora queremos predecir, considerando el número de años que estudió el papá, ¿cuántos años va a completar el hijo? Ya vimos que hay una correlación, es significativa. Vamos a ver, vamos a hacer un modelo de predicción. Entonces, de inicio vamos a obtener el coeficiente de correlación de Pearson. Eso ya lo obtuvimos hace rato. ¿Recuerdan? Se hizo todo eso, la fórmula, y se tuvo 0.75 de correlación de Pearson. ¿Sale? No hay dudas aquí, ¿verdad? Lo acabamos de hacer. ¿Cierto? ¿O hay alguna duda con cómo se integran los datos? No. Muy bien. Lo acabamos de hacer. Pasamos al punto número 2. Recordemos aquí, ¿de cuánto era esta n? Ese dato lo vamos a necesitar. De 7. De 7. Muy bien. Entonces ahora pasamos a obtener la media muestral para X y Y. Y se obtiene de la suma de X entre n y la suma de Y entre n. ¿Cuánto era la suma de X?
Aquí está, ¿no? 73, ¿cierto? Y la suma de Y, 66. Eso dividido entre la N, aquí eran 2, 4, 6, aquí eran 7, ¿no? Eso dividido entre 7 nos va a dar la media muestral. La típica fórmula de la media. ¿Sale? $73 entre 7, 10.43 y 66 entre 7, 9.43. No hay más. Después vamos a obtener el paso número 3, la desviación estándar muestral para X y Y. Lo mismo. Es la misma fórmula que es la suma de X cuadrada entre N menos la media muestral. La suma de X cuadrada ya la teníamos. Entre N es 7 menos la media muestral que se acaba de calcular. Esto es para X y esto es para Y. Y listo. ¿Sale? Las desviaciones estándar obtenidas son 3.01 y 1.98. Ahí está. ¿Sale? El paso número 4, la sustitución de valores. Nuevamente. Ya teníamos la R de Pearson, que era 0.75, recordemos. Ahí está. Después la división. Ojo, esto es sumamente importante. Aquí van dos cuestiones. La primera, que la desviación de Y va arriba y la desviación de X va abajo. Que no se nos olvide esta situación. ¿Está? Y lo mismito que acabamos de hacer aquí, se va a poner aquí. ¿Sale? Recuerden que esta X no la tocamos, la ignoramos ahorita, más adelante van a ver que se va a utilizar, pero esto se queda tal y como está. Y esto por la media de X, la media muestral de X, es esta, es 0.43, y la media muestral de Y. ¿Sale? Entonces, en la sustitución no hay ninguna duda, ¿verdad? No, profe, todo bien. Ok. Ahora, para que salga lo que estamos buscando que salga, debemos de... Con esta no hay ningún problema. Esto se multiplica y ya. ¿Sale? Pero, cuando tenemos aquí los datos de la R, la división, la media muestral de X y la media muestral de Y, para que nos salga el dato debemos de multiplicar primero R por la división y después por la media muestral de X. Si no se hace de esa manera, corremos el riesgo de que no nos salga el resultado que deseamos obtener. ¿Sí? Sí, 0.75 por 0.66 más por 0.1043 sale algo distinto a esto, pero porque utilizaron muchos decimales. Pero es esto. Y al final, pues ya nada más se hace esta operación, menos 0.55 más 9.43 y da 4.20. Esta es la ecuación que estamos buscando. Y' es igual a 0.50 por X más 4.20. ¿Sale? Esa ecuación es la que buscamos. Ahora, esa ecuación nos va a permitir predecir valores. ¿Cómo? Bueno, ya lo habíamos más o menos anotado. Vamos a lo que sigue. Determina los valores de Y' para los valores de X. Si nos dice que para un entrevistado cuyo padre completó 16 años de estudio, entonces aquí está la ecuación. ¿Sí se acuerdan de ella? Y nos dice que, ¿qué pasaría? ¿Cuántos años de estudio tendría un hijo? ¿Quién su papá tuvo 16 años de estudio? Ahora sí,
Este numerito se va a sustituir en donde está la X. ¿Sí? Y entonces es 0.50 por 16 más 4.21, que nos da 12.21. ¿Esto qué significa? Que cuando un papá completó 16 años de estudio, con base en la información que tenemos, el hijo va a completar al menos 12.21. Aquí está otra situación. Para un entrevistado cuyo padre completó 6 años de estudio, nuevamente el 6 se sustituye en la X y entonces nos da 7.21. Es decir, para que un papá, más bien, cuando un papá completó 6 años de estudio, es altamente probable que el hijo complete solo 7.21 años de estudio. Y de esa manera es que estamos prediciendo valores. ¿Sí queda claro esto? Sí, profesor. ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? ¿Seguras? Entonces la X que dijo que no se tocara es solamente la sustitución de los años. Es la sustitución de tu variable independiente. Recuerden, la X es la independiente, la Y es la dependiente. Entonces, ¿cuánto va a cambiar la Y si meto determinada información en X? ¿Sí? Ok. En nuestro ejemplo, nutrición y alfabetización. ¿Cuánto grado de alfabetización, Y, voy a tener si a un niño le meto un grado de 8 de nutrición? Supongamos, ¿no? ¿Cuánto saldría? A ver, digo, es otro argumento, es otro ejemplo, pero a ver, vamos a hacer el ejemplo. 0.50 por 8 más 4.21. 8.21. 8.21. ¿Ok? Entonces, diríamos que cuando tú le inviertes, digamos que en becas y logras un grado de nutrición de 8, seguramente vas a tener un grado de alfabetización de 8.21. Esa sería la explicación. Nuevamente, quizá no lo estén viendo de momento, pero esta herramienta es sumamente poderosa porque sirve justo para predecir cosas. Predecir números de votantes, predecir número de becas a dar, predecir niveles de pobreza, predecir un sinfín de cosas en el término social. Pero ojo, porque como diría el meme de Spider-Man de que un gran poder trae una gran responsabilidad. El uso de esta herramienta debe ser con responsabilidad, porque si no hay una teoría de fondo, pues esto es solo estar hablando en la nada. ¿Sí? Con esto, créanme que se lo venden a muchísimos gobiernos municipales que no entienden, no hay gente capacitada que comprenda de qué van todos estos modelos y solo se les venden y de ahí sacan la justificación de sus programas sociales. Si no hay una teoría de fondo, siguen siendo puros números. Recuerden lo que les dije al principio del curso. Puede ser la persona que más domine los métodos cuantitativos, pero si no es sólido, cómo estás construyendo, si no hay solidez en cómo se construyó esta variable y esta variable, entonces no funciona. ¿Sale? Ojo, en la clase anterior me dijeron que quizá podríamos hacer lo inverso, ¿no? Despejar X para sacar el valor de X. Ojo con esto. Estamos en una causalidad, en donde X influye a Y y donde hay toda una teoría detrás que nos respalda lo anterior. Querer sacar lo opuesto nos está cambiando la hipótesis y estamos haciendo una relación inversa. Ojo con eso. ¿Sí? No caigamos en esa equivocación. ¿Sale?
¿Dudas con esto? ¿Seguros, No. seguras? Bien, porque ahora voy a explicarles un poquito más a fondo qué significa esta ecuación. ¿Sale? Si ustedes van y buscan en internet y piden la ecuación de la regresión, les va a aparecer esto. Y' es igual a B0 más B1 por X. Es básicamente esto, solo está de manera inversa. ¿Qué significan estos numeritos? Bueno, si vemos una gráfica, lo podemos identificar de mejor manera. Esta gráfica no tiene nada que ver con los trabajos, con los ejercicios que acabamos de hacer. Pero ustedes cuando en un software le piden la curva de regresión, lo que les va a arrojar va a ser más o menos esto. ¿Sí? Vean, es lo mismo. La Y', aquí está lo que sería B1, lo que sería 0.50 para nosotros, la X, más lo que sería B0. ¿Qué es B0? Bueno, básicamente es, si ponemos esta línea y la hacemos que cruce con el eje de la Y, va a iniciar de 0.186. Eso es básicamente lo que se calculó. Y B1 es la pendiente que hay si esto hacemos así. Es el cálculo de esta pendiente. ¿Sale? Entonces, derivado de ello, yo puedo decir que si meto 80 de nutrición, me va a salir más o menos 80 aquí. Pero ¿cómo calculo eso? Con la pendiente y sumando lo que aquí ya inició desde antes. Eso es básicamente la ecuación de la regresión. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿Muchas? Bueno, esto no va a venir en el examen, pero sí quería explicárselos. Aquí hay tres cosas por anotar más. Uno, anteriormente se creía que la R cuadrada nos decía la capacidad o el porcentaje en que X está explicando a Y. ¿Cómo sacamos la R cuadrada? Pues simple, multiplicamos la R al cuadrado. ¿Me quieren recordar cuánto era de R cuadrada para este ejemplo de los papás y los hijos? 0.75, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sería la R cuadrada de 0.75? .56. 0.56. Ok. En todo caso, entonces, tendríamos que la capacidad explicativa de X para Y es del 56%. Pero aquí pasan cosas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos de las variables omitidas? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Hace ratito las mencioné. ¿Qué son las variables omitidas? Las que no se toman en cuenta, pues las que no están tomando en cuenta. Las que también intervienen en nuestro fenómeno y no se toman en cuenta. En efecto, Joshua. Y entonces, a ver, estás explicando el 56%, estás explicando el problema de alfabetización con la nutrición en un 56%. Ok, perfecto. Pero hay muchas más variables intervinientes. ¿Sí? Entonces, este modelo está errado. De ahí que, como futuro, si es que a alguien le interesa más la estadística,
puede tomar otro curso más avanzado, ya sea estadística 2 o cursos de econometría, y van a ver que en estas ecuaciones también se va a agregar más B2W más B3Z, es decir, la explicación de Y, pero considerando más variables, que eso se llama regresión multifactorial. No lo vamos a ver aquí, ya no nos da el tiempo para eso, pero esto va a ser algo más exacto. Y también recordemos que estamos viendo a final de cuentas con datos uniformes. Puede que haya datos de otra índole, datos más bien normales, dentro de una curva normal. Cuando hay datos anormales, cambia la situación también, hay otro tipo de ecuaciones de regresión, pero reitero, eso lo pueden ver ya en un curso de econometría. ¿Sale? Entonces, lo principal por observar y para, digamos que darle validez a esta ecuación es principalmente la significancia. Que la significancia ya la sacamos hace rato. ¿Sale? Esa significancia. La R cuadrada no necesariamente, pero la significancia sí. Bien. También eventualmente se le suma un error que por ahí sale, porque no todas las características son exactas, pero nuevamente eso ya es parte de otro curso. Bien, pues vamos a hacer un ejercicio de regresión, ¿les parece? Y ya con eso cerramos la sesión del día de hoy. Entonces, lo mismo. Seguimos con el mismo ejemplo de, vamos a predecir ahora, considerando la calidad del desayuno de los estudiantes, las notas que obtendrían. ¿Cuál sería el paso número 1? Obtener el coeficiente. 10. Que ya lo obtuvimos. Es el mismo ejercicio que hicimos hace media hora y que fue el que hicimos por fuera, no el que viene en el texto. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí los resultados. Suma de x cuadrada, suma de y cuadrada, suma de x por y n. Listo, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Y tenemos el coeficiente de 0.85. Ahora debemos obtener la media muestral. La media muestral de x es la suma de x entre n y la media muestral de y es la suma de y entre n. ¿Cuáles serían las medias muestrales? $3.83 y 3. ¿Todos y todas hasta ahí? Sí. Sí, muy bien. El paso número 3. Para sacar la desviación estándar, ¿no? De cada muestra, ¿no? Y es esto. Ya por ahí tenemos la información de la suma de x cuadrada entre n menos la media muestral de x, que ya la acabamos de obtener, igual la suma de y cuadrada entre n menos la media de y al cuadrado. En cuanto tengan los resultados, me pueden decir, por favor, cuál sería la desviación estándar de x, la desviación estándar muestral de x y la desviación estándar de y.
Profesor, ¿Sí? a mí me salió 2.12 y 1.28. Ujú. Correcto. ¿Al resto también? Nos esperamos un poquito para ver si que nos salga eso, por favor. Nada más con fines prácticos. Quien me dijo fue Daniel, ¿verdad? Sí. La suma de x cuadrada, ¿cuánto fue? Ah, 115. 115, perdón. Gracias. 115 entre 6, ¿verdad? Aquí. Ajá. Menos, ¿cuánto fue? 3 punto ¿qué? 3.83. 3.83 al cuadrado. Uy, mi 2 está horrible. Y de este lado es la raíz de la suma de y cuadrada, ¿cuánto fue? 64. Entre 6 menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Bien, a todos y todas ya nos dio esto, la desviación de x 2.12 y la desviación de y 1.28. Ok, muy bien. Entonces seguimos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sustituir, ¿no? Lo de... Así es. Vamos a sustituir toda esta información que acabamos de obtener. Y recuerden lo que les dije en cuanto al orden de la resolución de operaciones. Y entonces, cuando tengan la ecuación, me la pueden decir y ya veremos si comparamos resultados.
Profesor. Listo. ¿Ya tenemos ecuación? Sería 0.51x más 6.32. 6.32. Ok. La primera sí, como tal. La segunda no. ¿Alguien más le sale algo distinto? ¿Alguien más ya le salió algo? ¿Alguien más tiene otro resultado? Además de Daniel, ¿alguien más ya le salió algo, compañeros, compañeras? No, profe, aún no. Entonces, más o menos es esto, ¿no? ¿Cómo habías dicho, Daniel? ¿Cuánto te sale en la primera? 0.51x. 0.51x. Está muy bien eso. ¿No Ahora, sería 1.9? ¿cómo? 1.9, no, ¿verdad? ¿1.9? Ajá, No. me perdí. A ver, entonces, ¿cuánto es 0.85? ¿Cuánto es 1.28 entre 2.12? 0.60. 0.60, ok. Entonces, no hay un 0, me gusta como ponerle uno más. Entonces, ¿cuánto es 0.85 por 0.60 por 3.83, como les había dicho? 1.96. Más 3, ¿verdad? 1.04. Bien. Entonces, aquí lo que hace falta es que esta última operación la vamos a hacer así. Entonces, metemos a la calculadora menos 1.96 más 3. 1.04. Entonces, esto es igual a 0.51x más 1.04. ¿Sí? ¿Todos y todas hasta aquí? Sí, profe. A mí me salió 1.03 por la cuestión de los decimales.
No, no es menos 5.89, Ricardo. Les reitero que se hace de esta manera, no me pregunten por qué, pero primero se multiplica esto, por esto, y lo que salga junto con este signo se suma a 3. Menos 1.96 más 3 sería más 1.04. En este caso, o sea, no cambia mucho a lo que yo aquí tenía, ¿no? Y' es igual a 0.51 de x más 1.03. Bien. Y ya por último, si esta es nuestra ecuación, vamos a calcular las notas que los alumnos tendrían si la calidad de su desayuno es 5. ¿Cuánto sacarían los alumnos si tuvieran 5? Recuerden que este es X. 3.58. ¿Cuánto sacarían si tuvieran 2? 2.5. 2.05. 2.05. ¿Y si tuvieran 9? 5.60. 5.62. Perfecto. Bien. Ok, ¿dudas con la regresión, la ecuación para predecir? ¿Todo quedó claro? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Listos y listas para el examen del próximo martes? La verdad no creo, pero bueno. Bueno, pues yo he estado subiendo, salvo la primera sesión, no hay grabación de ella, pero voy a subir las siguientes 3 grabaciones, pero están también las presentaciones. ¿Están? Entonces, ok, Rocío, sí. El examen va a ser el próximo martes, ya va a ser de manera presencial. Hay unos textos que se quedan, no se necesita reporte para esta ocasión, son solo de introducción a SPSS, porque vamos a hacer el examen, nos va a llevar menos de 1 hora, y la hora que resta, sí, ya quiero que entremos al programa y que empecemos, pues, básicamente a conocerlo. Todavía no vamos a hacer nada. Hay un texto, que ojalá lo puedan leer, hay un video que espero que sí lo puedan ver, donde te habla lo básico de SPSS. ¿Sale? Para el examen van a ser alrededor de 5 preguntas de opción múltiple, donde pregunto qué es la varianza, la comparación entre medias, la chi cuadrada, para qué sirven, algo así. Regresión, correlación, cuestiones que vimos y que son necesarias que entendamos, ¿sí? Va a haber ahí unos cuadritos nada más para definir si se acepta o se rechaza la hipótesis nula o hipótesis alternativa. Y estoy pensando si hay 1 o 2 ejercicios, no más, respecto a lo que hemos visto en estos días. Y eso sería todo. ¿Alguna duda con esto? Oiga, profe, entonces, perdón, solamente era para reiterar, entonces las grabaciones y las presentaciones están en el Classroom, ¿verdad? En el Drive. Ah, perdón, en el Drive. Sí, es ya. Sí, ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? No, ninguna, profesor. ¿Seguro? ¿Seguras? Pues, ¿se podrá llevar formulario? Ah, claro. Sí, formulario. Sí, como tal, formulario. Y si me habían preguntado qué tablas van a necesitar, la D, la E y la F. ¿Se acuerdan que las tablas que vienen hasta, bueno, que están hasta el final del libro, que
utilizamos para observar. Aún no sé qué cosas pueda ponerles, pero la D, la E y la F, nada más. El resto no las van a utilizar. ¿Sale? D, E y F, exactamente. Y una calculadora, recuerden, no pueden utilizar la calculadora del teléfono. Y solo busquen que tengan raíz cuadrada. Bueno, la exponencial es fácil, pero la raíz cuadrada a veces no. Entonces, pues nada más sería eso. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bien, pues entonces, sin más, nos vemos el próximo martes ya en clases presenciales y mucho éxito para su examen. ¿Vale? Que tengan buen fin de semana, estudien mucho. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Recording stopped.